día, las mujeres tenemos mucha información a la mano. Podría decir que mucho conocimiento, pero corremos de aquí para allá. No sabemos cómo responder preguntas tan importantes como ¿cuál es mi identidad? ¿Y quién soy como mujer? Si soy madre, si soy esposa, si soy soltera. ¿Cómo me conduzco en el ambiente donde Dios me ha colocado? El punto es que tenemos un diseño y un diseñador. Y lo sepas o no, el Dios que nos creó es el único que conoce cuál es ese diseño. Muy bien, hermanos. Entonces ya saben los anuncios que hemos tenido, las actividades que tenemos durante esta semana que viene también. Y no se olvide, el próximo domingo tenemos nuestro tiempo de ayuno a las 11 de la mañana y también de Santa Cena, que será durante el servicio. Usted vaya preparando los elementos de la Santa Cena para que pueda participar en este tiempo y juntos acercarnos a la mesa del Señor el próximo domingo. ¿Bien? También no se olvide, y este anuncio va de manera muy especial para todas las mujeres, las hermanas, amigas, de todas las edades, que este 12 y 13 de marzo estaremos teniendo una conferencia especialmente para mujeres. Esta conferencia se llama Mujer, Diseño Perfecto de Dios. Y tenemos dos hermanas que nos van a estar acompañando en la exposición de estos temas en esta conferencia y se está preparando con mucho cariño, con mucho amor cada detalle para que el Señor también nos esté hablando en estos 2 días, nos esté desafiando como mujeres en estos tiempos. Así que no se olvide y usted puede invitar porque esto se va a transmitir por el Facebook del CDR Sur. Así que usted puede invitar y compartir este link para muchas amistades y que Dios también pueda llegar a sus corazones a través de este programa que se va a preparar en la conferencia de mujeres. Bien, mis hermanos, vamos a leer eh, la palabra del Señor. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses. Yo le pido por favor a usted que usted busque en su Biblia Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a leer los 11 primeros versículos, ¿sí? Por favor, acompáñenme allí, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, los primeros 11 versículos. Acompáñeme usted con la lectura entonces y dice la palabra del Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día,
Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animamos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Este pasaje es un pasaje que nos habla de la venida del Señor. Y justamente hoy estamos entrando al tema 4 de nuestra serie Acontecimientos Finales. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Oramos al Señor para poder entregarle este servicio a Él. Él es quien es el centro de este servicio. A Él le venimos a rendir culto. Y vamos a orar a nuestro Señor agradeciéndole por este tiempo y pidiendo que hoy también nos permita alabarle, cantarle y escuchar su voz. ¿Sí? ¿Qué le parece entonces? Aquellos que recién se están conectando, únanse con nosotros en esta oración para poder agradecer a nuestro Dios por este día. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos das. Gracias porque tu palabra dice que nuevas son cada mañana y que tu misericordia, Señor, son nuevas también. Y te agradecemos, Señor, porque hoy tus misericordias son nuevas para con nosotros, porque nos has dado la vida, porque nos puedes, Señor, permitir respirar, ver. Y gracias, Señor, porque también, aún en medio de estos tiempos, nos permite seguir congregándonos de esta forma. Nos permite, Señor, seguir extendiendo tu palabra. Nos permite seguir escuchando tu voz. Gracias, porque tu amor no se ha cortado, porque tu grandeza, Señor, no es menos. Tu grandeza sigue siendo la misma. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias en esta mañana. Y hoy como iglesia venimos para rendirte culto, Señor. Venimos para alabarte, para cantarte, para darte toda la gloria y el honor que solo tú lo mereces. Y juntos como hermanos, como iglesia, Señor, estamos muy agradecidos porque hasta aquí tu mano sigue sosteniéndonos. Gracias, Padre. A ti te damos la gloria y la honra y pedimos que tú nos bendigas y bendigas a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que se conectan en esta mañana. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a cantar al Señor. Prepare usted allí sus manos, su voz, para poder alabar a nuestro Dios. Cantemos al Señor en esta mañana. Cuando la trompeta suene en aquel día final y la alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y de estar. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo te responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y el estar. Cuando allá se pase lista,
aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial lugar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto, en dolor y paz. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de pena y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión, bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas que nos acompañan en este culto dominical, virtual. Realmente el Señor lo ha prometido. Él ha ido a preparar morada para nosotros. Así es que tenemos que estar listos y preparados para poder tener ese encuentro con el Señor, ¿no? Qué hermoso, qué bueno. ¿Qué le parece si tomamos un tiempo para orar y para pedir que el Señor pueda hablar a nuestros corazones con su palabra en esta mañana? ¿Sí? Cierre sus ojos, por favor. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón.
Y estamos, Señor, a la espera, a la expectativa de estos sucesos en la cual, Señor, tú prometes venir para llevarnos y estar contigo para siempre. Señor, que esta gloriosa esperanza siempre esté latente en nuestros corazones. Gracias, Dios. Gracias por tan grande misericordia para con nosotros. Gracias por guiarnos siempre por el camino correcto. Gracias, Señor. Y oramos por aquellos familiares, aquellos amigos, Señor, que aún no te conocen. Y quisiéramos rogarte que tú puedas también darles esa luz del entendimiento para que puedan comprender estas verdades y también puedan prepararse para tu venida, Señor. Gracias una vez más. Háblanos, Dios. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar nosotros con este estudio, acontecimientos finales. Y el tema que vamos a desarrollar hoy es sobre el arrebatamiento. Y antes de tratar el tema en sí, ¿no? Quiero con mucho respeto también enfatizar que el desarrollo de este estudio escatológico dependerá siempre de la postura que uno decida tomar, ¿no? Esto lo repito una y otra vez, ¿no? Porque es necesario que de alguna manera respetemos también eso, ¿no? Entonces, si usted de repente quizá nos acompaña porque le interesa el tema, pero participa de otra congregación donde ha sido enseñado de acuerdo a la postura de su denominación, ¿no? De la denominación que usted profesa, está bien, ¿no? Eso se respeta. En nuestro caso, como iglesia, hemos tomado la postura, ¿no? Que como lo decíamos, para que usted se acuerde, ¿no? Pre-pre, ¿no? Esa es la postura que nosotros hemos tomado, pre-milenarista y pre-tribulacionista. Entonces, quizá usted puede escucharlo, puede aprender también y saber que hay mucho sustento bíblico por el cual hemos decidido tomar esta postura. Entonces, usted está en la libertad de tomar cualquier otra postura si así lo considera correcto, ¿no? Entonces, esto quería aclararlo, ¿no? Para que usted también pueda comprender esto. El orden en el tiempo en que suceden las cosas antes del fin pueden variar de postura a postura, pero al final, recuerde, tenemos a un Dios maravilloso que envió a su único Hijo a morir en una cruz por el perdón de nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y ahora el ser humano, al reconocer su condición de pecador y acercarse a Dios por medio de Jesús para el perdón de sus pecados, tiene salvación y también aguardará, así como nosotros, la esperanza de que algún día estaremos con nuestro Señor por toda la eternidad, ¿no? Entonces, todas las posturas concuerdan con esto y también con que Cristo, así como ascendió, también volverá por segunda vez para derrotar a Satanás y reinar para siempre. Creo que en esto sí todos podemos estar unidos, ¿no? Y es importante. Muy bien, desarrollemos el tema de hoy día, ¿no? Acerca del arrebatamiento. ¿Y qué es el arrebatamiento? La palabra arrebatamiento proviene de la palabra griega arpazo, que es justamente arrebatar, que significa tomar por la fuerza, ¿no? Tomar por la fuerza, de una manera súbita. Esta palabra también es usada cuando el Espíritu Santo se lleva a alguien hacia otro lugar. La palabra arrebatamiento entonces es tomar por la fuerza de manera súbita, ¿no? Y es el Espíritu Santo, se usa justamente cuando el Espíritu Santo se lleva a alguien hacia otro lugar. Veamos un caso en Hechos capítulo 8, versículo 39. Cuando salieron del agua, ahí estaba Felipe y el eunuco, ¿no? El Espíritu Santo se llevó a Felipe
Nota ahí, el Espíritu Santo se llevó, esa expresión se llevó, es arpazo, lo arrebató. El Espíritu Santo arrebató, se llevó a Felipe, ¿no? Y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Quizá usted se pregunte y diga, ¿y cómo se lo llevó? ¿Cómo se lo llevó el Espíritu Santo a Felipe? ¿Flotó por el aire de repente? ¿Se hizo invisible? ¿Lo teletransportó? Realmente no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos cómo se lo llevó. Pero quizá podríamos saber con qué propósito es llevado Felipe a otro lugar, a otra ciudad. Y creo que el propósito fundamental por el cual el Espíritu Santo lo arrebata, lo lleva a Felipe de un lugar a otro, es para que Felipe siga proclamando el mensaje de Dios a los gentiles. Con ese propósito de seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Este es un tipo de arpazo, un tipo de arrebatamiento. Hay otro caso. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2 al versículo 4. Vamos a ver otro caso de arrebatamiento también. Note que el primer caso es de un lugar, ¿no?, hacia otro lugar. Veamos este caso ahora. ¿De qué se trata? Segunda de Corintios 12, del 2 al 4. El apóstol Pablo dice, sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al paso hasta el tercer cielo. Luego el texto, entre paréntesis, dice, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Continúa el texto, versículo 3. Y sé que ese hombre, otra vez se abre el paréntesis, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Versículo 4, fue arrebatado al paraíso. Voy a unir, por favor, quitando un ratito los paréntesis. Y sé que ese hombre fue arrebatado al paraíso. Nota ahí que fue tomado por la fuerza de una manera súbita, llevado al paraíso, al cielo, podríamos decir, donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permite pronunciar. Según lo leído, pareciera ser que el apóstol Pablo está hablando de otra persona. ¿Sí? Cuando uno lee esto de manera aislada, piensa que el apóstol Pablo está hablando de otra persona. Pero uno tiene que leer el texto dentro de su contexto. Ese es un principio hermenéutico, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno lee los demás versículos, especialmente el versículo 7, por ejemplo, ¿no?, nos revela que se trata de él mismo. Ahora, usted se pregunta, entonces, ¿por qué escribió así? Quizá Pablo está escribiendo de esa manera para cuidar su corazón, ¿no?, para no vanagloriarse, como decía el primer versículo. Ahora, esta experiencia sucedió con él. Fue arrebatado por el Señor de manera súbita, que no sabe si ocurrió físicamente o no. No lo sabe. Pero el texto afirma que Dios sí lo sabe, porque Dios fue quien lo llevó de un arpazo. ¿Se da cuenta que aquí hay otro caso? Ya no es como el caso de Felipe, de un lugar, ¿no?, a otro lugar, sino que de la tierra al cielo. Estos son ejemplos de lo que significa el arrebatamiento. El Espíritu Santo toma por la fuerza de manera súbita a quienes Él quiere llevarse, ya sea de un lugar a otro o al cielo. El arrebatamiento, hermano, hermana, el arrebatamiento es un acontecimiento real. No es una idea, no es una invención de la postura pretribulacionista. No, no lo es. Es lo que la Biblia nos enseña. Es un hecho que ya ha sucedido también. Entonces no debe sorprendernos que esto va a pasar con su iglesia antes de entrar a la tribulación y gran tribulación. Ahora, fíjese que aún esta experiencia se ha vivido desde la antigüedad. Permítame darle otros dos casos de cómo en el Antiguo Testamento encontramos
hechos muy parecidos a estos que acabamos de ver. En primer lugar, Génesis capítulo 5, versículo 24. Vamos a ver el caso de Enoc. Y usted lo sabe muy bien, ¿no? Génesis 5, 24. Enoc anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Nota eso? Enoc caminó rectamente, íntegramente, a pesar del contexto sociocultural en el cual vivía, de tanta corrupción, violencia, inmoralidad, etc. Ahí estaba Enoc, caminando con el Señor, conforme a la voluntad de Dios. Y le plació a Dios llevárselo. Así es. Un día desapareció Enoc. Y entonces, ahora, ¿por qué desapareció? Porque Dios se lo llevó. No vio la muerte. Fue arrebatado, fue llevado. El segundo caso, Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Mientras ellos seguían hablando y caminando, ¿no? Porque estaba Elías con su discípulo Eliseo, ¿se acuerda? Y Eliseo ahí que le decía a Elías que le dé esa doble bendición, ¿no? Ahí estaba esa doble unción. Entonces estaban caminando, estaban hablando y caminando, y de un momento a otro aparece, ¿no?, un carro envuelto en llamas, con sus caballos de fuego, y los separó. En ese momento, Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Es llevado por el Señor. ¿Se da cuenta? Ambos personajes de la antigüedad tuvieron la experiencia de ser trasladados vivos al cielo. El arrebatamiento o el traslado no es un evento que se ha inventado, que se ha creado. No, también va a suceder. Claro, tiene propósitos diferentes que de alguna manera Dios lo va a permitir. Sí habrá entonces un arrebatamiento para su iglesia, porque eso está escrito en su palabra. Acompáñeme, por favor, a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Y lea conmigo ese texto, por favor. ¿Sí? Ahí está, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Ahora, este texto lo hemos leído, ¿no?, en los temas anteriores, lo hemos explicado también, pero es bueno otra vez tomarlo, porque aquí aparece la palabra arpazo, arrebatar. Dice, luego nosotros. ¿Por qué? Porque el texto 16 habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de eso, de ese acontecimiento, nosotros, los que aún vivimos y hayamos quedado, ¿no?, los que están vivos en ese tiempo, seremos arrebatados. Seremos tomados por la fuerza de una manera súbita por el Señor. Y juntamente con ellos, ¿no?, entonces estaremos en las nubes para recibir en el aire ¿a quién? Al Señor. Y luego estar con Él para siempre. Ambos grupos seremos arrebatados, los muertos en Cristo y los que hayamos quedado vivos, para encontrarnos con el Señor en el aire. En este acontecimiento serán solamente para los creyentes verdaderos, para la iglesia verdadera, los que nacieron de nuevo, ¿no?, la iglesia del Señor. Todos juntamente nos encontraremos con Él para nunca más separarnos de Él, para estar con Él por toda la eternidad. ¿Se da cuenta lo valioso que es?
reconocer a Dios en su vida, reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Aún si nos toca de repente enfrentar la muerte, vamos a dormir. Porque cuando el Señor venga seremos despertados para encontrarnos con Él y ser llevados al cielo. Quizá a algunos le tocará estar vivos para ese acontecimiento. Pero estemos muertos o vivos, vamos a poder ser arrebatados por el Señor para estar con Él por la eternidad. Esto es vital. Esto es importante. Alguien podría decir es de vida o muerte, pero no de vida o muerte física, sino de vida o muerte eterna. Pero dependerá de cada uno de nosotros. Es su decisión. Si usted algún día quisiera tener esta experiencia de ser arrebatado por el Señor, y la decisión de poder tener esta experiencia es entregando su vida a Dios. No hay otra forma. Experimentando esa salvación por la cual Jesús vino a esta tierra y murió en una cruz por nosotros. Quizá usted se pregunte, ¿no? ¿Y cuándo sucederá el arrebatamiento? ¿Cuándo va a pasar esto? Según nuestra postura escatológica, será antes de dar inicio a la semana 70 de Daniel. Es decir, antes de iniciar la tribulación y gran tribulación. No hay señales para esta experiencia, para este suceso. Pero sí podemos decir que esto va a pasar antes. Por eso es que tomamos la postura pre-tribulacionista. ¿Está bien? Ahora, hay que entender algo. Dios tiene un programa, tiene un plan para su iglesia que es diferente al programa o al plan que Dios tiene para su pueblo Israel. Hablemos de esta manera, su iglesia como su pueblo espiritual. Porque no importa en el lugar donde se encuentre en el planeta Tierra, si ha entregado su vida a Dios, a Jesús, ahora ha nacido de nuevo. Entonces es parte de su pueblo espiritual. Pero hay un programa especial de parte de Dios para su iglesia, que es diferente al programa o al plan que Dios tiene para su pueblo Israel, para ese pueblo geográfico, si queremos colocarlo de esa manera. La iglesia ha sido un misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento. No fue revelado, ¿no? Pero debido a que su pueblo Israel, su pueblo geográfico, rechazó al Mesías en su primera venida, entonces se abrió este programa, este misterio de la iglesia antes, ¿no? Y ese misterio de la iglesia tiene que terminar para que entonces también pueda culminar el programa que Dios tiene para Israel. La iglesia, este periodo eclesiástico, ¿no? Periodo de la iglesia, es como un paréntesis dentro de la historia de la redención de la humanidad. Así es. Entonces, esta era eclesiástica, este periodo de la iglesia, va a terminar con el arrebatamiento. Por eso decimos que la iglesia universal, es decir, todos los creyentes del periodo de la iglesia, muertos y vivos, seremos llevados al cielo por el Señor Jesús. Mientras que su pueblo Israel debe esperar hasta el final de la tribulación para la segunda venida del Señor Jesús como juez y como rey. Qué importante es tener esto claro. Permítame ahora compartir con ustedes algunas bases bíblicas que nos ayudan a afirmar que el arrebatamiento sucederá antes de la tribulación. En primer lugar, creemos que esto va a ser así porque usamos el método literal para interpretar las Escrituras. Esto nos permite afirmar que la iglesia será arrebatada antes de la semana 70 de Daniel. Así es. No importa los pasajes donde se encuentren, hacemos la hermenéutica de manera literal, respetando cómo se interpreta aún los símbolos, ¿no?
aún las comparaciones o analogías, así como lo que queda explícitamente según lo que el texto nos expresa. En segundo lugar, el premilenarismo, este concepto de milenio. Esto nos enseña que la segunda venida tendrá lugar antes del reinado de Cristo de 1000 años sobre la tierra, con Jerusalén como capital. Ahora, esto es reconocido por destacados historiadores que la iglesia primitiva, ¿no?, mantenía una fe premileniarista. Claro que sí. Es decir, que antes de entrar al milenio iban a suceder todas estas cosas. Mire el texto, por favor, de Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 al 7. Bien, sígame usted allí con la lectura. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua y que es también el diablo y Satanás, ¿no? Dragón, diablo y Satanás. Y lo ató durante 1000 años. Lo ató durante 1000 años. Luego lo arrojó al abismo y lo encerró y selló la puerta, para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los 1000 años. Después de esto es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. Vi entonces unos tronos y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ¿no? ¿Se acuerda del anticristo? No adoraron al anticristo, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. 666. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Estos otros muertos, está hablando de aquellos que murieron sin Cristo, también van a despertar, pero para un juicio final, para condenación. Versículo 6. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Al cabo de los 1000 años, Satanás fue puesto en libertad de su prisión. Ahora, note esto, por favor. Para muchos eruditos, la frase 1000 años no es simbólica. Por el contrario, ¿no?, afirma el texto que antes de entrar al reinado de Cristo por 1000 años, Él volverá por segunda vez. O sea, esos 1000 años van a ser reales. Así es. No es simbólico, como las otras posturas de repente puedan plantear. El premilenarismo es sencillamente el resultado de interpretar la totalidad de las Escrituras, de la palabra de Dios, de tapa a tapa. Así es, del Génesis al Apocalipsis, de la manera más natural, ¿no?, de una manera literal, como lo hemos mencionado. Otro aspecto más, otra base importante para sustentar acerca de este acontecimiento. La promesa de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Vamos a leerlo, por favor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Usted sabe muy bien que este es el mensaje de Cristo a la iglesia de Filadelfia, ¿correcto? Pero el mensaje trasciende, ¿no?, de esta pequeña iglesia a lo que de repente escribió el Señor Jesús. Porque a pesar de que esta iglesia ya desapareció muchos siglos atrás, el mensaje del Señor Jesús sigue latente para nosotros.
Note la expresión, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero aún no ha llegado. Además, la frase, te guardaré de, en el griego significa fuera de, fuera de. En este caso, lo que Dios está diciendo es, te guardaré fuera de la ira que vendrá, ¿no? De esa hora de la prueba, te guardaré fuera de. No dice, te guardaré en medio de. No dice que la iglesia estará en medio de la ira del Señor o en medio de la hora de la prueba. No, dice que te guardaré fuera de. Te protegeré fuera de. Te sacaré de la ira, ¿no?, que probará a los habitantes de toda la tierra. ¿Se da cuenta? Usted se pregunta y dice, ¿y cómo nos guardará? ¿Cómo, no es cierto, nos sacará fuera de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero? La respuesta es arrebatando a su iglesia, llevando a su iglesia con un arpazo, ¿no?, de manera súbita. Entonces nos lleva y se termina la última semana de Daniel, donde el mundo entero tendrá que experimentar la ira de Dios, la ira del Señor. Miremos 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Mire esta promesa. Y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Es el pasaje que hemos leído al principio, ¿no? Ahora, note, Pablo afirma que la iglesia espera a Jesús, ¿no?, que vendrá de los cielos. Espera su manifestación gloriosa. No espera estar en la ira venidera. Eso no espera la iglesia. No. Espera que Jesús va a venir, mas no estar en medio de la ira que va a venir. El Señor Jesús volverá para llevar a su iglesia. Y el Señor entonces nos librará de ese castigo que viene. ¿Cómo nos va a librar de la ira venidera? Otra vez, arrebatando a la iglesia para irnos con Él al cielo y estar con Él para siempre. Permítame compartir una promesa más. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 9 y 10, por favor. Léalo allí conmigo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. ¿Para qué? Ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Se da cuenta? Desde el versículo 1 hasta el versículo 11 habla de los tiempos finales. Note eso. Y la promesa es que la iglesia verdadera alcanzará salvación y no será sometida a la ira de Dios. Y el versículo 10 establece el propósito. Ahí está. Para que vivamos juntamente con Él. Hermano, hermana, Dios no ha puesto a la iglesia para ira. No. No ha puesto a la iglesia para que experimente ese sufrimiento. No. Eso es lo que estamos leyendo en el texto. Sino para alcanzar esa salvación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Para que seamos que estemos despiertos, con vida, o estemos durmiendo, hayamos muerto, podamos vivir juntamente con Él para siempre. La iglesia será librada de la ira del Señor mediante el arrebatamiento antes del comienzo de la semana 70 de Daniel, antes de entrar a la tribulación y gran tribulación. Otra base para sustentar esta postura, que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación.
la no aparición de la iglesia en los capítulos 4 al 18 del libro de Apocalipsis. No aparece la iglesia. Ahora, ¿cómo afirmamos esto? Por favor, estos capítulos, ¿no?, describen los 7 años de tribulación y gran tribulación. Solo del capítulo 1 al capítulo 3 se habla de la iglesia. Y es asombroso que del capítulo 4 al 18 no se habla de la iglesia. Creo que no lo tenemos en la presentación, o sí está, ¿no? Sí está en la presentación. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 9. Ahí lo tenemos. Mire lo que dice. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Pero no dice nada más. Si alguno tiene oído, oiga. Pero algo le falta a esta expresión, ¿no le parece? Si antes lo habíamos leído muchas veces, ¿cómo ahora algo le falta? En cambio, los primeros capítulos dicen, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es lo que leemos nosotros al principio de este libro. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, en el versículo 11, en el versículo 17, en el versículo 29, en el capítulo 3, versículo 6, versículo 13, versículo 22, leemos una y otra vez, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero después ya no aparece. En el capítulo 13, versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Ya no dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está en la tierra. Ya no está. Fue llevada a través del arrebatamiento por el Señor al cielo. Recién a partir del capítulo 19 de Apocalipsis se retoma el concepto iglesia como la esposa del Cordero. Qué interesante, ¿no?, este detalle. El arrebatamiento es algo distinto de la segunda venida de Cristo a la tierra. Es diferente, ¿no? Sí, es como la primera fase, lo habíamos explicado. El arrebatamiento es presentado con toda claridad en las Escrituras, que ya lo hemos leído una y otra vez en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, y está caracterizado en la Biblia como una venida de traslación, ¿no? Ser trasladados de un lugar a otro, llevados por el Señor. La segunda venida de Cristo es justamente para llevar a sus santos, ¿no? Pero también volveremos con Él, como también lo explicamos la semana pasada, para establecer su reino terrenal. Las diferencias entre los dos acontecimientos son armonizados de manera natural por la postura pretribulacional que nosotros creemos, mientras que otras posturas quizá no puedan explicarlo cómodamente estas diferencias, estas distinciones. ¿Por qué es necesario un intervalo entre las dos venidas? ¿Por qué? Porque aquí sucede el arrebatamiento y aquí la segunda venida de forma visible, corporal, física. ¿Por qué es necesario, ¿no?, un intervalo, un lapso de tiempo entre el arrebatamiento y la segunda venida? ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Sabe cuál es el propósito? Facilitar muchos acontecimientos predichos en la Biblia de una manera ordenada, como están. Numerosos temas del Nuevo Testamento se pueden armonizar mediante ese intervalo de tiempo de por lo menos 7 años, que sería la última semana de Daniel, tribulación y gran tribulación. Vamos a mirar estos textos que nos van a ayudar a comprender mejor lo que acabamos de decir. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Se da cuenta lo que enseña el texto? Todos los creyentes del periodo de la iglesia deberán comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿En dónde?
en el cielo. Este acontecimiento que nunca se menciona en los detalles de repente, en los relatos de la segunda venida de Cristo a la tierra, también debe suceder. Y la pregunta es justamente eso, ¿no? ¿Cuándo va a suceder? Cuando hayamos sido arrebatados y ya estemos en el cielo con el Señor. Mientras que aquí en la tierra la humanidad entera estará experimentando la ira venidera. Como eventos paralelos. Mientras que aquí en la tierra se experimenta la tribulación y gran tribulación, como el Señor nos llevó antes, allá arriba estaremos experimentando esto nosotros. El segundo pasaje, Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 al versículo 10. ¿Qué dice el texto? Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero y a su esposa su esposa se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Note que en este texto, ¿no?, se presenta a la iglesia como una novia que ha sido dispuesta para la boda con lino fino, ¿no?, que representa las acciones justas de los santos. Y ahí está su novio, Cristo. La esposa ya ha estado vestida en preparación para su regreso en la segunda venida con Cristo a la tierra. Eso significa que la iglesia ya tendría que estar completa y en el cielo. ¿Gracias a qué? Al arrebatamiento antes de la tribulación. ¿Se da cuenta? Mientras que aquí en la tierra se comienza a sufrir la ira venidera, el hecho de haber sido llevados antes para no experimentar eso como iglesia, ser librados de la hora de la prueba y estar arriba con el Señor, también tendremos esas celebraciones con nuestro Señor. Para luego entonces, el Señor Jesús, al volver por segunda vez, venga con los ejércitos celestiales. Y ahí esté la iglesia acompañando a su Rey a la tierra. Quizá podemos concluir, aun cuando esto es recurrente, y fácilmente usted puede dar una respuesta a la pregunta que le voy a plantear. Hermano, hermana, querido amigo, amiga que nos acompaña en esta mañana, en este culto dominical, ¿quiénes serán arrebatados? ¿Quiénes? Claro, usted puede dar una respuesta rápida y decir, bueno, la iglesia del Señor. Pero hay un detalle en esa respuesta rápida. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor siempre. El arrebatamiento es solo para los creyentes verdaderos, en Cristo. ¿Nota eso? En Cristo. El arrebatamiento es para aquellos que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador personal de verdad. No por emoción. No simplemente por una bendición. No simplemente por algo, ¿no?, que quería de parte de Dios. No, de corazón. El Señor viene a llevar a su iglesia verdadera. Así es. Hay muchos que pueden estar en la iglesia, pero no ser parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. El Señor Jesús no viene a llevar a una religión.
no viene a llevar a religiosos, no viene a llevar a una denominación, no. El Señor Jesús no viene a llevar a aquellos asistentes a un culto virtual o a un culto presencial. No. El Señor Jesús no viene a llevar a miembros de una congregación, de una comunidad cristiana, ¿no? Ni mucho menos viene a llevar a gente buena, que se cree buena, porque hace algunas obras de caridad, que está bien hacerlas, pero no por eso el Señor Jesús se lo va a llevar. No. El Señor viene por todos aquellos muertos y vivos en Él, que entregaron su vida a Él, que vivieron por Él y para Él como verdaderos discípulos. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo le pregunto ahora a usted, ¿quiere ser del Señor? ¿Es usted del Señor? ¿Está en Cristo realmente? Porque si no le pertenece a Cristo, entonces no va a ir. No se va a ir con el Señor. Cuando el Señor venga, no se lo va a llevar. Pero de repente usted se da cuenta que sí, pues, ha llevado una vida más que cristiana, ¿no? Una vida religiosa. Es parte de la congregación, pero no es parte del Señor porque no es un discípulo fiel que sigue el consejo de la palabra de Dios como su manual de vida. Quizá ha estado viviendo, ¿no?, de una manera doble, a la vista de los demás, aparentando piedad, pero en esos momentos en los cuales estamos detrás de todo eso, de la gente, viviendo como cualquier mundano. El Señor reconoce y usted se conoce a sí mismo. Usted sabe si usted es un hijo de Dios, como la palabra del Señor nos enseña. ¿Usted quiere ser del Señor? ¿Quiere estar en Cristo? ¿Qué tal si hoy toma esa decisión de entregar su vida a Jesús? No se trata de religión, no, se trata de una relación con Dios. Así es. El Señor Jesús va a venir por segunda vez. Tenemos que estar listos y preparados. Y una manera de estar listos y preparados, la principal de todas, es estando en Cristo, en Él, entregando su vida al Señor, siendo marcado con el sello del Espíritu Santo. Así es. Y su nombre está escrito en el libro de la vida, donde nadie podrá borrar jamás. ¿Quiere entregar su vida a Cristo? Cierre sus ojos. Permítame hacer una oración por usted. Sí, cierre sus ojos, por favor. Y dígale así a Dios. Usted hágalo en sus propias palabras. La oración que voy a hacer es como un modelo para que usted pueda seguir. Pero usted allí puede derramar su corazón delante de Dios y pedirle perdón si ha estado viviendo lejos de Él. Señor Jesús, al escuchar tu palabra, me veo confrontado en mi condición de ser un pecador y estar viviendo lejos de lo que tú enseñas en la Biblia. Por eso que en esta mañana vengo a ti, oh Dios,
para pedirte perdón por todos mis pecados, para que tú entres en mi vida, para que me hagas una nueva persona, Señor. Dame ese nacimiento espiritual. Bendito Dios, séllame con tu espíritu. Quiero estar seguro de mi salvación, Señor, teniéndote a ti en mi corazón. Padre Celestial, ayúdame, te necesito. Que tu Espíritu pueda guiarme siempre a toda verdad. Y que tu palabra me alumbre mi caminar. Gracias, Dios, por entrar a mi corazón, por hacerme una nueva persona, por poner en mi corazón la esperanza de que algún día estaré contigo por la eternidad. Gracias, Dios, por todo. Gracias, Señor, por ese tiempo. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén. Si usted ha hecho esta decisión de orar para entregar su vida a Dios, yo le felicito. De verdad que es la mejor decisión de toda su vida. Así es. Si usted entonces oró por primera vez, le animamos a que usted pueda contactarse con nosotros, ¿no? Con la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Cusco, para que usted pueda seguir dando sus pasos de fe y fortalecer esta decisión que ha tomado, ¿no? Es importante que la semilla que ha sido sembrada en su corazón no sea arrebatada por el malo, tampoco, ¿no?, se ahogue por las preocupaciones de la vida, ni se seque, sino que pueda echar raíces profundas. Y esto va a depender del estudio también de la palabra de Dios. Así que le animamos a contactarse con nosotros para explicarle, ¿no?, qué es lo que tiene que seguir haciendo para así entonces abrazar la fe como debe de ser. Como debe ser. Muchas gracias, ¿no?, por habernos acompañado. Todavía continuamos en nuestro culto. Yo quiero dejarles también ahora a un miembro del Consejo Administrativo, a nuestro hermano Oscar Bautista. Él ahora tiene el tiempo de los diezmos y de las ofrendas. Dios les bendiga. Hermanos, muy buenos días. Llegó el momento de separar nuestros diezmos ofrendas para el Señor. Pero antes, permítanme leer una porción de la palabra de Dios. En el libro del Levítico, capítulo 27, versículo 32. Todo diezmo del ganado del rebaño, o sea, de todo lo que pasa por debajo del cayado de la 10ª cabeza, será cosa consagrada al Señor. En el Antiguo Testamento, Dios habla a su pueblo a través de Moisés, manifestando que Dios quiere que nosotros reconozcamos que dependemos de Dios. El pueblo de Israel separaba el diezmo, separaba lo que poseía, separaba el fruto de su trabajo. Hoy, tal vez, hermano, estés pasando una situación muy difícil, pero quiero recordarte que ese Dios creador del cielo y de la tierra quiere bendecirte, quiere que tú no pases necesidad, pero quiere ver tu fidelidad. A la medida que nosotros le seamos fiel a Dios, Dios va a bendecirnos. Hoy, el fruto de nuestro trabajo tal vez son unos cuantos billetes, el dinero, pero en el dinero podemos ver que es fruto de nuestro trabajo. Pareciera que hemos materializado el tiempo o el esfuerzo que hemos dedicado para conseguir ese dinero. El dar diezmo también significa darle tiempo. El dar diezmo significa dedicar tu tiempo, tu esfuerzo para la expansión de la obra del Señor. Quiero recordarte que si el día de hoy estamos nosotros bajo un techo, tenemos abrigo, tenemos alimento, tenemos salud, es gracias a Dios.
inclinemos nuestros rostros para orar por los diezmos y ofrendas. Oh bendito Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú bendito Dios, eres quien nos provee, tú bendito Padre, eres quien nos da techo, abrigo y salud. En esta mañana, bendito Padre, recibe pues lo que nace de nuestro corazón, el reconocer, Señor, que el oro y la plata son tuyas, Padre, que todo lo que tenemos, bendito Dios, es gracias a ti, que todo lo que poseemos, bendito Dios, es por tu bendición. Recibe estos diezmos y estas ofrendas que tu iglesia, bendito Dios, a través del trabajo que tú les das, ha podido, Señor, conseguir, ha podido, Señor, bendito Dios, recibir de tus manos, bendito Padre. Bendícelos, bendice, papá, cada dador alegre, bendito Dios Todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quieren hacer llegar nuestros diezmos de ofrendas. Tenemos, hermanos, recuerden que tenemos 3 maneras de hacer llegar nuestros diezmos y ofrendas. La primera es llevándola personalmente a nuestro templo, en donde un personal de consejo directivo estará esperándonos. La segunda es a través de la cuenta bancaria que está apareciendo en nuestras pantallas. Asimismo, también podemos llamar al número que aparece en nuestras pantallas, en donde nosotros gustosos estaremos yendo a recoger vuestros diezmos y ofrendas. Recuerden que con nuestros diezmos y ofrendas también hacemos la obra del Señor. que volveré